que nos iba a dar el sorpaso Podemos, luego que iba a ganar Ciudadanos las elecciones y Albert Rivera iba a ser el presidente del gobierno, y al final Pedro Sánchez sigue siendo el presidente del gobierno con un respaldo muy importante de la sociedad española. Es verdad que han existido, hemos tenido unas elecciones autonómicas y municipales, pues hace escasas semanas, donde hay un avance muy preocupante de la ultraderecha en España y donde ahora mismo el Partido Popular está facilitando la entrada de la ultraderecha a las instituciones, a los gobiernos, y eso evidentemente nos preocupa. Por eso, precisamente, el presidente del gobierno tomó una decisión muy importante, que es convocar unas elecciones, porque entendemos que es la sociedad española la que tiene que decidir a través de su voto en las urnas qué tipo de sociedad quiere. Si quiere que sigamos avanzando en la consecución de derechos, en libertades, en no tener que volver a plantearnos si existe o no violencia de género, si es necesario seguir consolidando empleo estable y de calidad, de que España siga creciendo económicamente, de que se sigan creando puestos de trabajo, que la inflación sea la más baja de Europa en este momento y la previsión de crecimiento para los próximos años sea mejor que de Alemania o la de Francia, o si vamos a retroceder y vamos a volver a la España negra y oscura, donde se cuestionan las libertades que tanto trabajo y tantos años nos han llevado a consolidar. Por tanto, creo que es la ciudadanía española la que tiene la voz, y que lo haga a través del voto, que es el derecho fundamental que sustenta la democracia. Y eso es la decisión que ha tomado el presidente del gobierno, y creo que es de una enorme responsabilidad trasladarle a la sociedad española que tome esa decisión. ¿Por qué el crecimiento de los factores de derecha y de ultraderecha en Europa? Eso es una buena pregunta. No es una fácil respuesta, pero creo que sí podemos aportar algún dato. Creo que estamos en un momento de la antipolítica. ¿Y la antipolítica por qué? Porque creo que la política es fundamentalmente diálogo. Es que a pesar de que pensemos diferente o que estemos en posiciones ideológicas distintas, que haya siempre un bien que está por encima de esas posiciones, que es el interés general. Y entonces usted y yo, aunque fuéramos de posiciones ideológicas distintas, nos ponemos de acuerdo para encontrar un punto común que va a beneficiar a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Cuando eso no existe, porque lo que se sustituye es por el ruido, el insulto, la descalificación, sobre todo cuando la gente está en una situación quizás de incertidumbre, porque hay una crisis económica global, una crisis social y de carácter también sanitario que viene de la pandemia, y ahora tenemos una guerra a las puertas de Europa que ha tenido un impacto brutal en las vidas, no solamente de los países de la Unión Europea, del mundo en general. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a depender de Ucrania para el precio del aceite o el precio de los fertilizantes o el precio de los combustibles? Y nos está impactando en la economía de todos los países. Entonces la gente en ese momento, cuando tiene incertidumbre y tú haces un discurso muy primario, un discurso que va directamente a las entrañas, pero que se alimenta del odio, de la descalificación del otro, del que es distinto que tú, del que no piensa como tú, del colectivo LGTBI, del emigrante, que te viene a quitar tu puesto de trabajo. Ese es un discurso muy primario, y sobre todo cuando se ataca a lo personal. Yo, cuando no tengo propuestas políticas, porque no tengo nada que ofrecer o no tengo un proyecto, ¿qué hago? Y tú eres mi contrincante político que tiene una gestión muy buena, como es el caso del presidente Sánchez, ¿yo qué hago? Te deshumanizo y te ataco y te insulto. Pero si la gestión es realmente buena, ¿por qué tendría que calar ese discurso? Porque el ruido es mucho más amplio que el trabajo que se hace o la posibilidad de explicarlo. No hay que olvidar que las grandes poderes mediáticos están en manos también. Pero entonces diríamos que es más importante el ruido que la gestión. Sí, en este caso sí. Fue más importante el ruido que la gestión. Por eso precisamente estamos haciendo un trabajo, una campaña, el presidente lo está asumiendo en primera persona, sobre todo de explicar mucho, de contar mucho y de explicarle a la gente exactamente qué es lo que hemos construido. No el gobierno de España solo, lo hemos construido juntos, ¿no? Y por eso podemos estar hablando de un escudo social que se desplegó cuando fue la pandemia, que todo el mundo lo estábamos pasando tan mal, un escudo social como nunca existió en España. Hablamos de salario mínimo interprofesional, de pensiones que han crecido a un 8,5%, incluso a un 15%, cuando antes estaban en un 0,2,5%. Hablamos de estabilidad en el empleo, eso que es tan importante, ¿no?, para que la gente joven también emprenda su vida. El precio de la vivienda, que por fin reforzamos el bagaje público de la vivienda para que los jóvenes puedan forjar su futuro. O podemos hablar del tope de los alquileres. La gente joven no puede permitirse
una vivienda e independizarse porque los precios están disparados, pero también podemos hablar de la salud pública, de la educación pública. ¿Sabe qué pasa? Que hay una cosa que nunca pasa de moda y pueden pasar muchos años. Y da igual los discursos en contra que haya, pero hay algo que la sociedad ya empieza a considerar como suya, que es el estado de bienestar. Y que eso ¿Es posible al día de hoy mantener el estado de bienestar en Europa? Es posible. En España mantenemos el estado del bienestar. Tenemos salud pública y gratuita, educación pública y gratuita, pensiones para cuando llegas a la vejez y puedas vivir con dignidad, una fuerte red de dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es el poder ayudar a las personas mayores cuando ya no tienen quien les cuide, o una persona con un grado de minusvalía o de incapacidad, pues que haya una red pública para poder sostener a esas personas. O incluso el tema de las pensiones, como decía antes. Estos son los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y fíjese que normalmente siempre hay como un discurso muy establecido que la derecha siempre dice, la izquierda no sabe gestionar la economía, tenemos que venir nosotros a gestionar. Bueno, pues ahí está el ejemplo de España. Pero lo que sí se puede decir, estamos conversando con Pilar Cancela, ella es dirigente del Partido Socialista, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Lo que sí se puede decir es que la izquierda ha asumido como buena la política económica que ha promovido la derecha todo el tiempo. Pero nosotros no. Nosotros no lo hemos hecho. Quizás por eso... ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la política económica del PSOE a la del PP, por ejemplo? Pues fíjese, la política económica... Nosotros cuando fue la famosa crisis del año 2012, que se vivió a nivel general, claro, el Lehman Brothers no fue exclusivo de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Fue como una ráfaga que nos impactó a todos. En aquel momento, ¿sabe cómo se respondió en España? Con unos enormes paquetes financieros de inyección económica a los bancos y a las entidades financieras. ¿Cómo hemos respondido en esta ocasión? Para la gente. Por eso le hablaba antes de la educación pública, de la sanidad pública, de las pensiones, de los salarios, de los contratos estables. Entonces sí es posible hacer otro tipo de política económica, pensando primero en la gente. Y al mismo tiempo hemos hecho un trabajo de un posicionamiento político de España muy potente en la Unión Europea, con un liderazgo realmente muy interesante que no ha existido antes, porque antes sabe que la Unión Europea marcaba Francia y Alemania. Lo que decían Francia y Alemania era la hoja de ruta. Sin embargo, España ahora tiene un posicionamiento propio. España y Portugal han sabido mantener posicionamientos comunes, pues en cuanto a cuestiones tan importantes como el precio, por ejemplo, de la electricidad, que España en este momento tiene los precios de electricidad y de energía más bajos de la Unión Europea, o la inflación, que es la más baja de la Unión Europea. Por tanto, sí que es posible ayudar a la gente y al mismo tiempo tener una buena política económica. Y cuando hemos reivindicado los fondos europeos, que son los fondos europeos de transformación, de resiliencia para combatir toda esta crisis económica, España ha defendido estos resultados económicos y por eso también nos ha ayudado con una cantidad de fondos importantes, muy importantes de la Unión Europea, que no te los regalan. Tienes que estar sometido a un determinado tipo de condiciones y eso también da fiabilidad de una gestión pública y económica que se ha hecho de una manera muy importante. O sea que sí es posible gestionar de otra manera. Conversamos con Pilar Cancela, ella se encuentra de gira en nuestro país, ella es secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Le pregunto, ¿por qué el español que reside en el exterior, el español que reside en América Latina, tendría que votar PSOE? ¿Qué le ofrece el PSOE a la comunidad española de ultramar, pues? No sé si aplaudirle por hacerme esa pregunta, pero se lo agradezco mucho. Se lo voy a resumir de una manera muy... No me aplaude porque van a decir que le estoy haciendo campaña. No, pero me parece una pregunta muy interesante porque al final estamos aquí precisamente para contarlo, ¿no? Claro. Y el tener este privilegio, pues yo quiero agradecerlo doblemente, ¿no? Cada vez que se ha avanzado en España en el reconocimiento de derechos y libertades para los ciudadanos y las ciudadanas españolas del exterior, ha sido siempre que ha gobernado el PSOE. Siempre. Había dos reivindicaciones muy importantes de la ciudadanía española en el exterior. Una era la derogación del voto rogado, porque eso hizo que los españoles y españoles en el exterior no votaran, porque era tan complicado votar que parece que el derecho estaba absolutamente maniatado. Y fuimos nosotros quienes los establecimos cuando estábamos gobernando. Es verdad que con un amplio consenso con otros partidos políticos, también con el PP, pero estábamos gobernando nosotros. Por tanto, nosotros también teníamos que ser quienes ahora, cuando volvemos a gobernar, derogamos ese arnés, por decirlo de alguna manera, que estaba ahogando el voto y lo hemos restituido. Por tanto, ya no hay ciudadanos de primera
según vivas en España o vivas en cualquier parte del mundo, y en concreto en América Latina y el Caribe, que para nosotros tiene una sensación y un afecto muy especial. Mire, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor usted no quiere que le haga, pero se la voy a hacer. ¿Cómo ve el PSOE al gobierno de Nicolás Maduro? Con respeto. Ajá. No al gobierno de Nicolás Maduro en concreto, sino al pueblo venezolano en general. Pero al gobierno, en el caso del gobierno, por ejemplo, nosotros las ahora, prácticas del gobierno del presidente Maduro. Yo en esas cuestiones no voy a entrar, y usted permítame que le conteste así, porque estoy aquí en otra condición, no como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que hay una cosa muy importante, y es que debe trascender a los propios gobiernos si son los pueblos. Los pueblos. Nosotros entendemos que el pueblo venezolano es quien tiene que decidir su destino y tiene que hacerlo democráticamente. Por tanto, reivindicamos el ejercicio de la democracia para decidir el destino del pueblo venezolano. Y luego hay una cosa importante sobre los hechos. Nosotros ahora mismo hay una embajadora nueva de Venezuela en España. Claro. Nosotros tenemos ahora un embajador de España en Venezuela. A ambos los conozco. Efectivamente. Sí. Bueno, efectivamente, supongo que sí. Claro, sí. Yo, por ejemplo, que tengo la responsabilidad de la cooperación internacional, nunca hemos dejado de hacer cooperación con Venezuela, cooperación al desarrollo. Pero ahora se está incentivando y se está promocionando mucho más, porque estamos pensando en el pueblo venezolano. Entonces creo que estamos en un momento, yo creo que quizás de mayor fluidez, o por lo menos de una evolución en los planteamientos. Nosotros esperamos que las cosas transcurran por las vías democráticas necesarias. Yo creo que es muy bueno y sería un gran mensaje también desde el punto de vista internacional. Creo que América Latina está viviendo un momento bonito, incluso un momento ilusionante por algunos cambios que han existido en algunos gobiernos. Un momento bonito por Lula, por Petro, sí, claro, o por Daniel Ortega. No, hombre, por Daniel Ortega no estaba pensando en esa opción, precisamente. Pero quiero decir que es un... Ahí estamos de acuerdo, porque a mí perdóname que voy a dar una opinión, a mí me gusta decir que con Daniel Ortega en Nicaragua lo que hay es un sandinismo somocista. Realmente me perdona, no tengo que compartir mi punto de vista. Pero nosotros en ese sentido creo que podemos compartir alguna reflexión en ese sentido. Creo que es terrible lo que está pasando en Nicaragua. Es muy preocupante, de hecho. Sobre todo por lo bella que fue la revolución sandinista. Bueno, que generó tantas esperanzas en América Latina de un cambio diferente. Yo creo que en América Latina a veces se producen como ciclos que parece que se repiten, sí. ¿no? Tenemos ciclos donde parece que hay como un paso hacia adelante y hay como una expectativa, ¿no? de caminar hacia una determinada línea, y de repente viene una ola y volvemos otra vez a retroceder. Todo lo que sea retroceder en derechos y libertades nunca es bueno para ningún pueblo. A propósito de eso, vuelvo a España, porque lo importante es hablar de España, por supuesto, América Latina, pero sí. Básicamente porque hay un proceso electoral en España donde se juega mucho más que un cambio de gobierno. También hay una situación política, por lo menos lo que uno lee desde fuera, bueno, muy contaminada por el pasado todavía. En España están volviendo cosas del pasado que no estaban presentes en el debate quizás de los últimos años. Por ejemplo, el fortalecimiento de una fuerza como Vox hace recordar mucho al franquismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque yo creo que la ultraderecha es trumpismo también. Es una manera determinada. Bueno, acaba de ganar en Alemania la ultraderecha una alcaldía. Hay como una ola, que se están aprovechando de una situación donde la gente está, yo diría que inquieta, incertidumbre, y aprovechan esos discursos que son discursos muy primarios, ¿no? Donde se reafirma como un nacionalismo muy potente con la identificación de determinados valores, que es falso, que es mentira, porque España es un país con una democracia muy asentada, con una etapa democrática muy consolidada, donde la gente no quiere mirar al pasado, sino que quiere mirar hacia el futuro. ¿Dónde está el problema? El problema fundamental está en que el principal partido de la oposición ha abrazado esos supuestos. Hay en otros países de Europa, ¿qué es lo que han hecho? Lo han dicho además de manera tajante. En Alemania lo ha dicho de una manera tajante. Yo no voy a pactar con la ultraderecha en ningún ámbito que permita que la ultraderecha esté en las instituciones. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los partidos en Europa, cosa que no está haciendo el partido que yo le he construido juntos. Total, somos diferentes en muchos aspectos, pero hemos buscado cuestiones en común para primar la perspectiva social. Y nos hemos puesto de acuerdo para sacar adelante un paquete inmenso legislativo que, por cierto, a la sociedad. Entonces es como si estuvieras volviendo a la época del nodo, que le llamamos, de la época de Franco. Mire, Pilar Cancela es feminista al 100%. Al 100%, y si hay más porcentaje también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted es de la que
Pasa que lo queremos hacer con los hombres, porque si no lo hacemos juntos, pues va a ser imposible. Sus propios planteamientos. Pero bueno, hay marxistas feministas y hay machistas leninistas también. Bueno, hay muchas cosas. El machismo está en la izquierda, está en la derecha, transversaliza las ideologías. Pero el feminismo es el feminismo, que no le pongan más apellidos, y que hay un feminismo que significa esto y que siempre ha significado lo mismo, y que muchas mujeres antes han luchado a través de la historia y han dejado también su vida por el camino para lucharlo, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de reivindicación muy potente, sobre todo de reivindicar lo que es positivo y mirar al futuro. No podemos mirar al pasado. Los países no se construyen mirando al pasado. Tienes que aprender de los errores del pasado, pero tienes que construir para las nuevas generaciones. Negar el cambio climático. Pero ¿cómo es posible? La transición ecológica. Son realidades que están ahí y que no podemos obviar. Y fíjese, cuando usted me preguntaba antes sobre el tema del exterior, perdóname que vuelva, sí, porque me olvidé de una parte muy importante. Una de las cosas fue el tema del voto, pero otras cosas fue el tema de la nacionalidad. La nacionalidad de los nietos y nietas de españoles y españolas en el exterior. Eso era una gran reivindicación. En España, en Venezuela hay más de 250.000 españoles y españolas. Hay muchos de esos descendientes que quieren ser españoles y españolas. ¿Por qué no? Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. España ha sido un país emigrante. Yo he sido emigrante. Mis padres fueron emigrantes. Usted vive en Venezuela también, ¿no? He estado en Venezuela, viví 8 años aquí. Nací en Alemania. Ah, caramba. Quiero decir que al final, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, yo soy hijo migrante también, mi mamá era croata. Pues fíjese usted. Croata. Quiero decir, ¿qué ha hecho evolucionar a la humanidad a través de los tiempos? Los movimientos migratorios. Cuando el hombre se ha desplazado y ha aprendido y ha compartido y se ha enriquecido, es cuando hemos evolucionado. Si no, pues si nos hubiéramos quedado en una cueva cazando mamuts, pues allí seguiríamos en la cueva cazando mamuts. Entonces creo que quien denigra la inmigración y quien persigue a los emigrantes y además levanta muros o pone alambradas y hace normas de persecución desde el punto de vista de la seguridad, no de derechos humanos, no entiende lo que es la migración. Y Venezuela es un país tremendamente querido también en España. Hay un montón de venezolanos y venezolanas que están allí ayudándonos a construir también país. Y los necesitamos, porque nuestro estado de bienestar también se construye con los venezolanos y las venezolanas. Estamos conversando con Pilar Cancela, ella es secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. ¿Tienen un tiempito para quedarse con nosotros un rato más, verdad? Encantada. Perfecto, ya vamos a continuar.